Me voy a quitar esto. Mis hermanas, pues hoy tenemos el privilegio de que hay muchos lugares para escoger. Si usted llegó cuando ya estaba iniciada la alabanza y ahorita gusta sentarse en otro lugar, es su momento. Sean todas ustedes bienvenidas. Y no sé usted, pero yo ahorita reflexionaba, ¿verdad? Y le decía, Señor, muchas gracias. Gracias porque usted nos ayudó a vencer la inercia de quedarnos en casa. Yo sé que la lluvia luego nos llama a la cama o al sillón, al bolillo con mantequilla, al chocolate, ¿verdad? A las conchitas, pero gracias al Señor que nos ayudó para vencer esa inercia y como bien decía mi hermana Idania, y darnos hoy el tiempo de permitirle al Señor que nos hable por medio de su palabra. Ahorita en la alabanza nosotros le estábamos entregando a Él nuestra adoración, ¿verdad? Y le expresábamos cuánto le amamos y cuánto le agradecemos. Y pues ahora el Señor, ahora Él nos va a dar de su palabra. Amén. Pues buenas noches. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? ¿Todas somos de casa? Bienvenida, bienvenidas. Están en su casa. Gracias por estar aquí. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por la vida de estas hermosas mujeres que están aquí? Gracias por acompañarnos. Gracias, sean ustedes bienvenidas. Pues aquí en esta iglesia, déjenme les digo que tenemos un ministerio para mujeres que se llama Un Refugio para Nuestras Almas, donde nos estamos reuniendo cada mes, donde estamos aprendiendo acerca de nuestras emociones que de repente nos traicionan y que nos hacen vivir una vida que no va acorde a lo que la palabra del Señor enseña. Entonces estamos viendo una serie que se llama De la emoción al control de Dios. Y el tema de esta noche es acerca de la soberbia. Y este tema la verdad que es muy amplio, abarca muchos comportamientos, pero descansemos, ¿verdad?, en que el Señor va a hablarnos a cada una de nosotras específicamente en ese comportamiento que debemos de trabajar. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos al Señor que por medio de su Santo Espíritu nos conceda esta noche la gracia de ser transformadas una vez más, que nos lave por medio de su palabra y que nos transforme a esa imagen gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Amén. Bendito Padre, esta noche le reconocemos a usted como nuestro gran Dios eterno, que tiene cuidado de nosotras, Padre, que usted ha aderezado mesa, Señor, ha preparado una palabra específica para cada una de nosotras, Señor. Estamos aquí con un corazón dispuesto, Padre, rogándole que así como cantábamos, Señor, venga usted y derribe de nuestros corazones todo aquello que se quiere oponer a lo que usted nos habla, su palabra. Queremos tener corazones dispuestos, sencillos, Señor, a recibir lo que usted tiene para nosotros esta noche. Y también denos el valor, Padre, para poner por obra lo que usted va a hablar a nuestras vidas. Le damos gracias, Señor, por el cuidado que tiene de cada una de nosotras, Padre, y por eso y más le damos a usted la honra y la gloria, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pues yo quisiera empezar este tema exponiendo a ustedes algunas situaciones y pedirle que ahí en su mente usted le ponga nombre a la conducta de estas personas que las protagonizan. La primera es cuando nos invitan a una reunión donde nos quieren presentar un producto, a lo mejor de Mary Kay, a lo mejor de Royal Prestige. Voy a meter gol aquí con mis hermanas, ¿verdad? Y la persona que está exponiendo pues está haciendo su mejor esfuerzo, ¿verdad?, de darle a conocer a usted ese producto. Pero ahí en ese lugar, en esa reunión, usted observa que una invitada está plática y plática y plática y que ignora por completo a la persona que está haciendo esa demostración. Caso número 2, usted va caminando por la calle o está en el súper, no sé, y de repente usted ve a lo lejos a una persona que usted quiere saludar. Y usted encamina sus pasos hacia esa persona, pero cuando usted intenta hacerlo, esa persona se da la vuelta y la deja pues con el saludo en la mano, ¿verdad? O con el saludo en la boca.
Caso número 3. Asiste usted a una cita médica y usted llega con la recepcionista para hacerle saber que ya llegó, pero en cuanto usted se arrima al escritorio, la mujer se para sin voltearla a ver y ahí la deja usted parada. Caso número 4, está usted en su lugar de trabajo y un compañero suyo llega hasta su escritorio y delante de todo el mundo empieza a gritarle, culpándola de un error del cual ni siquiera él está seguro de que usted lo haya cometido. Y el último caso, pues va usted a desayunar a un restaurante con sus amigas y de repente observa en la mesa de al lado a una mujer que le está gritando con palabras muy groseras al mesero, haciéndole saber que su café está frío o que el plato que le trajo no es acorde al que usted pidió. ¿Qué nombre pensó para este tipo de actitudes? Seguramente muchas de ustedes pensaron que era una mujer soberbia, una persona orgullosa, una persona arrogante, una persona altiva o una persona prepotente, ¿verdad? ¿Y qué siente usted hacia esa persona con ese tipo de comportamiento? Pero lo más importante, ¿se ha planteado que quizás esa persona puede ser usted? ¿O que quizás en algún momento ese fue el actuar de muchas de nosotras? ¿Qué testimonio tendrá la gente a nuestro alrededor después de haber actuado de esta manera? Y si después les decimos que somos cristianas, ¿verdad? ¿Será que el nombre de Dios fue glorificado? Pues sin lugar a dudas no, ¿verdad? Y yo sé que cada uno de los que estamos hoy aquí reunidos, muchas veces hemos actuado de esta manera, de manera soberbia, de manera altiva, de manera arrogante, pero la mayoría de las veces no somos conscientes de ello. Le voy a decir por qué. Porque muchas veces estamos pasando un mal día, porque muchas veces andamos a prisa, ¿verdad? Y pues si alguien me iba a saludar, pues sorry, porque voy a prisa, ya se me hizo muy tarde. O porque quizás estamos teniendo tantos problemas que andamos caminando sin ver, que estamos oyendo sin escuchar. Y con esto no quiero decir que es un perfecto justificante, ¿verdad? Como bien vamos a ver esta noche, el objetivo es descubrir que estos comportamientos que nacen de una emoción incorrecta no estén en nuestras vidas como un hábito, no estén en nuestras vidas como una tendencia continua en nuestro funcionamiento personal, sino que dejemos de justificarlos y al hacerlos conscientes en nuestro diario vivir, usted y yo hoy aprendamos cómo deshacernos de ellos. La palabra de Dios advierte ante este tipo de comportamientos y lo cataloga como algo no solo que Dios detesta, sino también lo considera pecado. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 13, dice: el que respeta al Señor rechaza el mal. Yo detesto el orgullo y la arrogancia. Otras versiones dicen la soberbia. Dice los malos caminos y la boca que dice mentiras. Proverbios 21:4 dice: la mirada arrogante, o sea, la mirada soberbia, el orgullo y los pensamientos de los perversos son pecado. Entonces, nosotros podemos creer que es una simple actitud incorrecta, pero de acuerdo a lo que acabamos de leer, pues es algo que no agrada a Dios, es algo que Él detesta en nuestro comportamiento y aunado a esto es pecado delante del Señor. Entonces, para comprender un poco más sobre este comportamiento, vamos a ver su definición. Y yo traje dos definiciones. Van muy de la mano, pero una viene como con palabras muy rebuscadas y la otra viene muy sencillita. Dice: la soberbia es una característica personal o una actitud de la persona que cree, escuche, que cree tener una posición de superioridad o de privilegios frente a los demás. O sea, son personas que creen merecerlo todo.
Y la otra definición, que es un poquito más clara, dice: soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. ¿Cómo se manifiesta la soberbia? Ahorita vimos 5 ejemplos, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que aprendiéramos juntas esta noche y que si acaso encajáramos en algún punto de los que vamos a ver 10 puntos, que recordemos que el propósito no es hacernos sentir mal, ¿verdad? El propósito es que seamos moldeables en las manos del Señor, porque tampoco se trata de que carguemos con culpas, sino, como vimos al inicio, seamos conscientes de que ese comportamiento no agrada a Dios, seamos conscientes de que nuestras reacciones no agradan a Dios y aparte no le glorifican. Y también vamos a conocer cuál es la raíz emocional que nos llevó a convertirnos en personas soberbias. También es importante que sepamos que es pecado, que es algo que Dios aborrece. Pero lo más importante es que usted y yo sepamos que en Cristo hay solución. Él puede sanarnos, Él puede restaurarnos y Él puede cambiar esa emoción incorrecta por una emoción correcta, que le alabe y que le glorifique a Él. Amén. Entonces vamos a ver algunas características de una persona soberbia. Pero a mí me gustaría que lo viéramos cada una a la luz de mi propio comportamiento. Mire, lo maravilloso de venir a la presencia del Señor es que Él lo hace en oculto. Él no va a gritar y va a decir delante de todas ustedes todo lo que me reveló a mi vida, ¿verdad? Como tampoco el Señor me va a revelar lo que va a hablar a sus corazones. Pero aquí no es que lo echemos en saco roto, sino que verdaderamente de manera consciente nos autoevaluemos cada una, ¿verdad? Y veamos cómo esto nos va a ayudar primero para reconocer que en mi actitud hay un problema. Y lo menos importante es que no le agrade a ustedes, lo más importante es que no le agrada a Dios. Entonces la primera característica de una persona soberbia es que ella necesita una constante admiración o requiere una atención exclusiva de parte de los demás. Por ejemplo, le gusta que le comenten las fotos que publican sus redes sociales, le gusta que le aplaudan todos sus logros, le encantan los reconocimientos, siempre informa, aunque usted no esté interesada, ella siempre informa dónde fue, con quién estuvo, qué comió, qué hizo, a qué hora se levantó, porque demanda una atención continua. También es una persona que siempre quiere hablar mucho de ella misma y si no se encuentra, escuche, si no se encuentra siendo el tema central en una fiesta o en una reunión, si no es el centro del diálogo, esta persona se aburre y sin más se va. No le importa que esa fiesta sea de un amigo o de un familiar querido, si no está recibiendo la atención que demanda, se va. Dice que esa fiesta fue muy aburrida, ¿verdad? Cuando esta persona no recibe la atención o la constante admiración o reconocimiento, esta persona se siente muy, pero muy decepcionada y por ello puede llegar a romper inmediatamente amistades o relaciones. Tiene un temperamento muy volátil. No piensa lo que hace, lo hace porque en ese rato vio que era lo que quería hacer. La segunda característica de una persona soberbia es que es de muy baja empatía y escasa capacidad de escucha. Esta persona rara vez se siente mal por los problemas de los demás, ya que cree que no son tan importantes como para dedicarles su atención. Esta persona siempre interrumpe a la persona con la que está platicando, obvio, para resaltar que lo que le acontece a ella es más importante. Y esta persona deja constantemente a la gente con la palabra en la boca, porque sus ideas o comentarios tienen que resaltar y porque considera que los de la otra persona no son importantes. La tercera característica de la persona soberbia es que tiene una actitud
impositiva de sus propios criterios e ideas, y por ello algunas veces muestra agresividad en la comunicación. ¿Cómo es esto? Que si no estás de acuerdo con lo que ella cree que es mejor, va a haber un conflicto. Que si cambia su plan, te lo va a reclamar de manera agresiva, o no participará, o se enojará, y por supuesto que se hará la ofendida. Son personas que te dicen también casi cómo debes vestirte, cómo hablar, a dónde ir, con quién juntarte, y no aceptan un no por respuesta. Su manera de imponerse es tajante, ¿verdad? Y yo aquí anoté 2 preguntas. Dije, ¿habrá alguien aquí entre nosotros, entre nosotras, que le diga a su esposo a quién saludar y a quién no? Como cuando les decimos, marido, no quiero que le dirijas la palabra a tal persona, ¿verdad? O ¿sabes qué, hermanita? ¿Sabes qué, amiguita? Te aconsejo que no te juntes con perenganita. Estamos imponiendo, ¿verdad? Y estamos dando nuestro punto de vista que creemos que es sumamente importante. La 4ª característica de esta persona soberbia es que tiene una gran dificultad para reconocer sus errores. Siempre tiene una excusa, absurda, pero siempre tiene una excusa. Y las críticas constructivas que llegan a hacerle, pues no las toma en cuenta. Porque como estas personas se creen perfectas, se creen superiores a los demás, siempre va a culpar de cualquier situación que esté aconteciendo en su matrimonio, en el trabajo o en una relación de amistad a la otra persona. Si usted se atreve a decirle a esa persona en amor, ¿verdad? Oye, amiga, oye, hermana, pues yo como que observé que le gritaste a tal persona, ¿verdad? Yo como que noté que fuiste grosera, y le estás haciendo ese comentario porque le amas, ¿verdad? Pero esta persona te va a decir, no, yo así hablo. A mí la gente que me conoce ya sabe que yo así hablo. ¿Sí he escuchado esa excusa? Es una excusa absurda. En vez de detenerse a autoanalizarse y a disculparse, pues no lo hace, porque son incapaces de asumir sus errores, porque tienen esa creencia irracional de que ellas siempre tienen la razón, que sus ideas son las únicas válidas, y si alguien está en contra de ellas por esa actitud, pues es que esa persona no la conoce, ¿verdad? Pero les cuesta mucho trabajo reconocer sus errores. La siguiente característica de una persona soberbia es que es egocéntrica. Habla en exceso de sí misma y, por supuesto, lo que dice que le aconteció son las cosas más maravillosas y formidables que a usted y a mí nunca nos van a suceder. Son personas que nunca les va mal, que a todos los lugares donde van todo está riquísimo. Su reserva no se canceló, el vestido que encontraron fue la mejor oferta, no sé, ¿verdad? Pero en eso se equivocan, porque usted está de acuerdo que a todos nos va a ir mal en algún punto. No todas nuestras experiencias son buenas, y eso no tiene nada de malo, pero esa persona es incapaz de decir que a ella algo le salió mal. Si usted cose frijoles y ella también, y si son de la misma marca y usó la misma olla y los mismos ingredientes, los de ella siempre van a estar mejor. Todo gira en relación a su yo, es lo que ella quiere, lo que ella necesita, el yo. Y esto va muy aunado porque recuerda en el punto anterior que vimos, no son empáticos. El punto número 6, la característica de esta persona soberbia es que constantemente hace comentarios despectivos hacia los demás, y cuando se ve descubierta siempre lo justifica diciendo, ay, es una broma, ay, no es para tanto, ¿verdad? Y también es gente que cree que usted y yo no tenemos espejo en casa. Siempre nos dicen, oye, como que estás más gordita, ¿verdad? Oye, como que estás muy flaca, ya no bajes de peso.
Van a voltear a ver lo que traemos puesto, pero nunca será para decirnos, qué bonito vestido traes hoy. Hermana, qué bonito color de cabello te pusiste. Jamás va a salir eso de su boca. Su caminar siempre es erguido, y no solo de postura, ¿verdad? Sino, hace mucho escuché este dicho que dice que van caminando y que a la vez te van diciendo yo los mato y tú los cuentas, ¿verdad? O sea, es veme, pero veme porque yo voy caminando, ¿verdad? Su mirada es penetrante porque impone, su mirar es altivo y muchas veces despreciativo. ¿Cuántos de nosotros conocemos una mirada despreciativa? Yo creo que todas, ¿verdad? Es cuando decimos, me barrió, o sea, me vio de arriba para abajo. Y no fue para decirnos que andábamos guapas, ¿verdad? Sino para hacernos sentir inferiores. La persona soberbia también es alguien que le cuesta pedir perdón, por lo mismo que no reconoce sus errores, porque a su parecer ella nunca se equivoca, sabe que actúa de manera incorrecta, pero ¿qué cree? Es porque la otra persona le provoca. O sea, sí tienes razón, sí le grité, sí le falté al respeto, pero pues es que ella empezó. Entonces, pues palabras sacan palabras. ¿Está reconociendo? No, se está justificando. Entonces, una persona que se justifica nunca alcanza a ver sus errores, ¿verdad? Como le decía, siempre tiene una excusa absurda. Entonces, como siempre se justifica, pues no pide perdón, ya que esta justificación le hace pensar que esa acción incorrecta de actuar, pues ella tiene la razón. Si la gente cooperara con uno, ¿verdad? No saldría lo feo de uno, o sea, la culpa la tiene la gente, yo no. ¿Sí me explico? La persona soberbia también se cree autosuficiente, cree no necesitar de nadie y por ello nunca pide ayuda. De hecho, no saben pedir ayuda, al contrario, siempre exigen, y si reciben un no por respuesta, se hacen siempre las víctimas, al punto que pareciera que al ayudarles a ellos, nos están haciendo un favor a nosotros, ¿sí? Y en vez de obtener de ellos un gracias, siempre va a decir, ¿ya ves? ¿Qué te costaba? Piden el favor obligándote, ¿verdad? Por ejemplo, oye, quiero ir al súper y pues tú tienes carro, ¿a qué horas pasas por mí? O sea, en ellos no hay un puedes, no hay un quieres, o sea, yo necesito ir al súper y tú tienes carro. Entonces, es una manera muy impositiva, ¿verdad? La persona soberbia tiene excesiva preocupación por sus logros o éxitos. Es una competitividad, que no es sana, porque siempre raya en la perfección. Aun cuando alguien más haga un trabajo mejor que ella, siempre lo va a demeritar, siempre le encontrará ese pringuito en el arroz, porque no puede reconocer que alguien lo haga mejor que ella. Y el último punto, una persona soberbia siempre se venera a sí misma y por ende espera que los demás también lo hagan. Escuche, esta actitud hace que estas personas no encajen en ningún círculo social, ¿verdad? Son personas que también por eso siempre se encuentran solas, no caben en ningún lugar porque su manera de comportarse las va alejando de relaciones de matrimonio, de relaciones de noviazgo, de relaciones de amistades, de un grupo, no sé, del ejercicio. O sea, es gente que no encaja, ¿verdad? Su exceso de veneración a sí misma hace que nadie se sienta a gusto con ella, y esto hace que sus amistades y seres queridos pues simplemente le saquen la vuelta, ¿verdad? La mayoría de las veces estas personas, como le decía, se encuentran solas. Y si todo esto, hermana, que vimos no fuese suficiente, este tipo de actitud también afecta la salud. Estudios demuestran que una persona soberbia y que mantenga esta actitud durante largos años, dice, va a empezar a desarrollar
dolores de cabeza, mareos, dolor de estómago, entre otros. Y ya sabemos que las emociones incorrectas se manifiestan siempre en una sintomatología en nuestro cuerpo, ¿verdad? Podemos dar una cara, pero el estómago acá se está doliendo, o la cabeza, ¿verdad? Qué interesante. Entonces ya vimos pues algunas de muchísimas características, ¿verdad? Pero ahora veamos cuál es la raíz de esta emoción o de esta actitud. ¿En qué punto llegamos a transformarnos en personas soberbias? Dicen los estudiosos de psicología, ¿verdad?, que el origen de una persona soberbia puede residir en una gran inseguridad y en una baja autoestima. Aunque parece contradictorio, ¿verdad? Porque usted ve a una mujer soberbia y altiva y jamás pasaría por su mente que esa mujer tenga baja autoestima. Pero lo saben esconder tan bien que ya se acostumbraron, ¿verdad? Entonces, aun cuando parece contradictorio, esta persona se muestra así porque teme ser herida, porque teme ser nuevamente lastimada. Y aun cuando muestra a la gente esa apariencia, casi siempre se está sintiendo inferior a los demás. Puede desarrollar una imagen o una actitud que mostrar al mundo que sea de una seguridad, pero por dentro grita de que ella pueda verse vulnerable ante la gente. Algunas personas con estas actitudes lo adquirieron en casa porque así vieron que se comportaban los papás y creen que es lo correcto. O también lo adquirieron en casa donde no hubo amor, ¿verdad? Donde a los niños los dejaron, disculpe la expresión, los dejaron crecer como animalitos. Entonces ellos crecen creyendo que merecen todo lo que ellos quieren, que ellos merecen todo lo que ellos piden, que ellos merecen ir a donde quieren ir, porque no hubo una educación, no hubo una formación, y a todos siempre le dijeron sí, mamá, ¿me compras esto? Sí, mamá, ¿me llevas para acá? Sí, mamá, ¿puedo ir con fulano? Sí. Entonces esa gente crece creyendo que merece todo, porque no hubo un límite. Esas faltas de límite los llevaron a desarrollar este tipo de conducta. Y otras veces es que estas actitudes se adquieren a través de un sufrimiento, ya sea por situaciones de abandono, situaciones de abuso, situaciones de violencia, de maltrato, humillaciones, y en un momento de nuestras vidas decidimos, por protección a ese dolor recibido, pues no permitirlo más, ¿verdad? Ahora, yo no quiero decir que debamos de permitirlo, sino que al igual como hemos aprendido en los temas anteriores, un dolor que no es canalizado a Dios siempre se va a convertir en una emoción incorrecta. Entonces nos convierte no solo en personas que no somos, sino en personas, como leímos acorde a este tema, en personas que no agradan a Dios. Y nuestra emoción incorrecta en las manos del Señor es la que nos va a transformar, porque el Señor se va a encargar de quitar ese dolor, nos va a quitar esa aflicción y nos va a cambiar en personas nuevas, diferentes, felices, que le den honra y gloria a su nombre. Y yo sé que quizás muchas de ustedes se puedan estar preguntando, pero no, o sea, ¿cuándo yo permití que ese dolor me transformara, verdad? Mire, a veces hacemos las cosas tan de manera inconsciente, que quizás cuando te invadió el miedo, la vergüenza o la tristeza o todas esas emociones que dejaron de ser correctas, cuando en medio de esa emoción muchas de nosotras pensamos, de mí se acuerda, es la última vez que me va a ver llorar, de mí se acuerda, a mí no me va a volver a hacer ver en vergüenza. Sí me doy a entender. Yo lo hice, mis hermanos. Yo en mi infancia, ¿verdad? Mi mamá de repente no era muy suavecita y yo decía, hasta cree que me va a ver llorar. ¿Y cómo cree que estaba mi estómago? Pues se traga uno todo eso, ¿verdad? Pero eso es cuando empezamos a cambiar ese dolor
por una actitud de soberbia, ¿verdad? O quizás fuimos de condición humilde y eso hacía que muchos se burlaran de nuestra ropa, de las mochilas, porque para muchos no había mochilas, eran bolsas de plástico, ¿verdad? O eran la mochila que ya había dejado el cuarto, quinto hermano y ya la tuya ya estaba toda remendada, o los pantalones, no sé. Y eso hacía que la gente se burlara de tu casa, que se burlara de tus padres incluso, ¿verdad? Y ese pensamiento llega y ese pensamiento dijo, pero cuando sea grande, de mí nadie se va a burlar. Es un dolor que lo transformamos en soberbia. O quizás muchas de nosotras fuimos rechazados por nuestros padres, o a lo mejor hemos sido rechazadas por nuestros esposos, por una amiga, y de ahí nació ese pensamiento, jamás me van a ver sufrir por ello. No me quiere, que le caiga. Atrás viene alguien que sí me quiere, pero está hablando el dolor, ¿verdad? Está hablando esa herida que está sangrando. Y entonces nos ponemos el traje de soberbia por miedo a sufrir, por miedo al dolor. Y eso incluso nos hace diferente al dolor de los demás. Porque cuando nos platican y la gente no sabe nuestro trasfondo, decimos, ay, no es nada comparado con lo que yo pasé. Y siempre estamos minimizando el dolor de las otras personas. Y este tipo de situaciones que vivimos hacen que no nos mostremos débil ni ante nuestra familia, ni en la iglesia, ni en ningún círculo social, porque ya dijimos que nadie nos va a volver a lastimar. Pero irónicamente las únicas que nos estamos lastimando somos nosotras mismas. Yo les decía que este tipo de personas siempre están solas. Y cuando hay una persona que está sola, seguramente es porque fue rechazada por sus padres, ¿verdad? Y su pensamiento de ahora es, antes de que alguien ose rechazarme a mí, yo lo rechazo primero. Si esa persona yo veo que no va acorde, no hace lo que yo quiero, yo la voy a rechazar. Y no se dan la oportunidad de profundizar en amistades, nunca tienen una relación de pareja sólida, porque en cuanto su pareja empieza a mostrarse diferentes a ellos, viene otra vez la herida y dice, antes de que me rechace, ¿sabes qué? Mejor vete, estoy mejor sola. Dicen, es mejor sola que mal acompañada, pero se están justificando que hay un dolor, que hay una herida ahí, ¿verdad? Todo lo manejamos o todo lo maneja esta persona de acuerdo a su conveniencia y le conviene hacerlo de una manera superficial. Pero eso solo conduce a nunca experimentar una verdadera relación de amistad, una verdadera relación de pareja, y tampoco puede hacer o tampoco puede llegar a tener una verdadera relación con Dios. Cree que Dios también le puede fallar. Toda nuestra inseguridad son por esos miedos, ese miedo al miedo más grande que tenemos, al rechazo, a la burla, a la traición, incluso miedo al qué dirán. Imagínate que se enteren todo lo que yo viví, ¿verdad? Miedo a mostrarme frágil, miedo a mostrarme débil, miedo a mostrarme necesitada. Llevar esta emoción de inseguridad, de miedo y de temor al control de Cristo va a requerir sin lugar a dudas identificar nuestros miedos y trabajar en ellos, mis hermanas. Es indudable también que el exceso de amor propio es tan dañino como la ausencia del mismo. No podemos polarizarnos, ¿verdad? Debemos de tener siempre un equilibrio. No podemos vivir una vida enteramente dedicada a nuestros caprichos, y así como tampoco es saludable siempre poner a los demás por encima de nuestras necesidades. El sano equilibrio es a lo que siempre deberíamos intentar acercarnos.
Y aun cuando la soberbia se ha usado en nuestras vidas como un mecanismo de defensa y como una forma de proteger nuestra estima o autovalía, no deja de ser una forma de esconder y compensar la constante inseguridad latente de nuestras vidas, la falta de amor, la inferioridad y la falta de confianza en nosotras mismas. Dice la palabra del Señor en el Salmo 138:6, en la versión Reina Valera. Dice: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas altivo conoce de lejos. En palabra de Dios para todos dice: el Señor ocupa el lugar más alto por encima de todos los demás, pero aún así, escuche, dice: Él nunca abandona a los humildes. Él siempre sabe lo que hacen los soberbios y se mantiene alejados de ellos. Tenemos que hablar del antídoto de la soberbia, y es la humildad. Y este término tiene diferentes significados. Según la Real Academia, se refiere a conocer cuáles son nuestras propias limitaciones y debilidades y en actuar según este conocimiento. Esto nos quiere decir que como seres humanos tenemos muchas limitaciones y tenemos muchas debilidades. ¿Está de acuerdo conmigo? Por lo cual debemos comprender que para lograr estar en victoria en esta emoción, necesitamos de Dios, necesitamos de su bondad, de su misericordia y de su poder para vencer. Ser humilde es reconocer que no somos nada sin Dios, pero con su poder Él nos va a dar las fuerzas para avanzar y para perseverar, aún con todas esas limitaciones y con todas esas debilidades. Y fíjese qué curioso, la sociedad le aplaude al soberbio, la sociedad le aplaude al altivo, le aplaude al arrogante, lo tiene como una persona fuerte, lo tiene como una persona que se valora. Qué contradictorio, ¿verdad? Dios lo aborrece. Y la humildad entonces es una virtud muy poco valorada en la sociedad. Te catalogan de débil, te catalogan con muchas limitaciones, pero para Dios eres reconocido. Dios, dice la palabra del Señor, que Dios está cerca de los humildes. A diferencia entonces de la soberbia, la humildad no es algo que nazca en nosotras de manera natural. Esta debe agregarse a nuestro carácter todos los días, y para eso necesitamos el poder de Dios. Necesitamos su ayuda para poder desarrollarla en nuestro diario vivir. Si usted cree que Dios está lejos de conocer su condición, Dios sabe todo lo que vivimos. Él no solo nos conoce, ¿verdad? Seguramente Él en su soberanía permitió muchas cosas, pero aquí estamos hoy. Y Él, sabiendo de todas las heridas que usted y yo íbamos a recibir, Él hizo esa gloriosa obra en la cruz. Él envió a Jesucristo a padecer por nosotros, y en toda su vida ministerial aquí en la tierra, Jesucristo dio ejemplo de humildad. Jesús, si usted recuerda, dice la palabra del Señor, dice el Hijo de Dios, el Rey de toda la creación, Él mostró humildad en los casos más difíciles, para que cuando usted y yo vengamos a Él trayendo esos casos que a nuestro parecer son imposibles, Él nos dé de su poder para vivir en humildad. Dice el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, mis hermanas, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Entonces Jesús era Dios, Él tenía a su disposición miles de ángeles para asistirlo, Él sabía que con el poder de su palabra podía omitir todo sufrimiento. Sin embargo, Él decidió voluntariamente despojarse de ese poder, voluntariamente tomó forma de servidor y voluntariamente aceptó la muerte, y no cualquier muerte. Si usted lee el libro de Isaías, capítulo 50 y capítulo 53, dice que Jesús entregó su cuerpo, a Jesús le arrancaron la barba, a Jesús lo insultaron, a Jesús lo abofetearon, Él fue públicamente avergonzado, lo azotaron, lo escupieron, lo laceraron, lo humillaron, Él fue abandonado por sus amigos y aún así, voluntariamente, Él fue humilde. Él reconoció que solo Dios el Padre podía en su poder ayudarlo. Él se mostró débil delante del Padre, Él se mostró expuesto, Él se mostró inferior. Y fue cuando Dios, dice la palabra, que lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla en los cielos y en la tierra se doble y declare que Jesucristo es el Señor. De igual manera, mis hermanas, nosotras de manera voluntaria tenemos que someternos a ese Dios de poder, reconociendo que somos débiles todos los días, que necesitamos de su poder para levantarnos, que necesitamos de su poder para perdonar, que necesitamos de su poder para quedarnos calladas, que necesitamos entregarle todo en sus manos sabiendo que de Él es la venganza. Solo mostrando nuestra debilidad y dependencia de Dios es que será posible expulsar de nuestras vidas la soberbia, reconociendo que nada merecemos, pero que Dios nos ofrece todo si nos humillamos. Entonces ser humilde exige reconocer la verdad de nuestras vidas sin máscaras, nuestra condición, eso que ahora mismo Dios está hablando a tu vida y nuestra necesidad no solo de ser alguien diferente, sino alguien de quien Dios se agrade, a alguien que viva para honrar el nombre de Dios. Y yo le pregunto, ¿quiere usted un cambio en su vida? ¿Necesita usted un cambio en su vida? Tenemos que empezar por practicar la humildad, primero delante de Dios, y luego es que podremos usted y yo practicarla con el resto del mundo. Veremos que ya no es importante agradar al mundo si hemos agradado a nuestro Dios. Y si acaso usted en su mente dijera, hermana, es que eso para mí no es posible, llevo años viviendo así, llevo toda mi vida, viviendo así. Como hemos aprendido esta noche, nos conviene, mis hermanos, nos conviene que nuestro Dios esté cerca de nosotros, nos conviene que Él nos sane, nos conviene que Él nos restaure, nos conviene que Él nos sostenga, cuando a nuestro parecer no hay nada que hacer. ¿De qué nos serviría cargar toda la vida un costal lleno de dolor que solo mengua el potencial que Dios tiene para cada una de nosotros? Y no solo nos ha alejado de nuestros seres queridos y de nuestras amistades, sino de Dios mismo. Y estar apartados de Dios, mis hermanos, es estar vacíos. No hay vida sin Dios. Sin lugar a dudas, entonces, si no nos arrepentimos y si no nos humillamos de manera voluntaria delante de Dios, vamos a acarrear consecuencias en nuestras vidas. Y estas consecuencias que trae la soberbia se pueden apreciar en todos nuestros ámbitos. Dios no va a dejar que nos perdamos. Y Él prefiere que tú y yo perdamos nuestro trabajo, ese del que tanto nos ufanamos. Prefiere incluso que perdamos el ser que más amamos, si eso nos va a llevar a la humillación.
puede permitir que se destruya nuestro matrimonio y también las relaciones de nuestros seres queridos. Dios es experto en volverlo a hacer nuevo. Yo siempre digo, si tu matrimonio está derribado, gloria a Dios, puedes empezar a edificar de nuevo en Él. En el libro de Daniel capítulo 4 viene una historia que puede ilustrar claramente las consecuencias de una vida en soberbia. Si usted recuerda, había un rey llamado Nabucodonosor. Este rey era un rey muy próspero. Él había conquistado muchos reinos, tenía miles de sirvientes, mucho ganado, muchas tierras. Pero este rey creía que todo lo había obtenido por su poder, por su esfuerzo, por su fiereza, y nunca se detuvo ni un instante a reconocer y agradecerle a Dios. Él creía que era la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Nadie como él. Él creía que era el mejor. Se vanagloriaba en exceso, al punto que él ordenó que hicieran una estatua enorme de su persona para que todos los reyes, sirvientes y todo mundo que habitaba en sus reinos lo adorara. Como consecuencia de ello, Dios le quitó al rey Nabucodonosor todo lo que Dios le había dado. Dejó de disfrutar lo que tenía porque Dios permitió que una terrible enfermedad lo azotara durante 7 años, solo para que éste pudiera reconocer que necesitaba humillarse delante de Dios. Y todo por no reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él. Dios lo llevó a reconocer que su vida estaba vacía y que estaba en sus manos, al igual que la nuestra. Dios lo llevó a la humillación, y ya que Él no se quiso humillar de manera voluntaria. Y en este pasaje entonces usted y yo podemos observar la autoridad que tiene Dios para dar y quitar, y aún para detener todos nuestros planes con el único propósito de que aprendamos a humillarnos delante de Él. Habrá veces que Él tendrá que venir a humillarnos si eso es conveniente para que la imagen de Jesucristo sea formada en nosotras. De momento no nos va a gustar, pero yo sé que al pasar ese proceso, muchas de nosotras vamos a darle gracias y a decirle: gracias, Señor, porque era necesario que usted me humillara. El libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, 6 y 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, y echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuál es el mensaje de estos versículos? Humíllate de manera voluntaria delante de Dios y deposita en Él todo aquello que te aflige, todo aquello que te duele, todas esas heridas que te han llevado a comportarte como una persona que no agrada a Dios. Debemos aprender a vivir en constante humildad, porque será mucho mejor que tocar incluso por un instante la soberbia. Cuenta una historia que iba un labrador a visitar sus campos para ver si estaba en sazón ya la cosecha, y había llevado consigo a su pequeña hija, Luisita se llamaba, y le dice: mira, papá, dijo la niña sin experiencia, cómo algunas de las cañas de trigo tienen la cabeza erguida y altiva. Dice: sin duda serán las mejores y las más distinguidas. Esas otras de su alrededor, dice, que la bajan casi a la tierra, serán seguramente las peores. El padre tomó algunas espigas y dijo: mira bien, hija mía, ¿ves estas espigas que con tanta altivez levantan la cabeza? Dice: pues estas están enteramente vacías, y al contrario, dice, estas otras que se doblan con tanta humildad es porque están llenas de hermosos granos. Una vida en soberbia nos puede hacer creer que es mejor y nos hace ver como distinguidas. Sin embargo, delante de Dios nos muestra realmente cómo estamos: vacías, solas, tristes,
viviendo siempre de apariencias, ocultando nuestros miedos y nuestra estima que está muy dañada. Hay una película cómica, yo no sé si usted la vio, ya no es una película nueva, se llama El diablo se viste a la moda. Los personajes principales lo hace una actriz que se llama Meryl Streep junto con Hannah Hathaway, no sé si lo pronuncio bien. Bueno, pues esta película se trata de que una universitaria recién egresada consigue trabajo en una gran prestigiosa revista de moda. Su trabajo consiste en ser la asistente de la editora general, quien es una mujer sumamente altanera, voluble, altiva, soberbia y todo lo que aprendimos hoy. Y a todos a su alrededor siempre trata con inferioridad y mira con desprecio. Toda la vida de esta editora es de apariencia. Ella tiene muchos problemas en su matrimonio, siempre anda sola, vive en soledad aun cuando está casada, vive de apariencias, llena de soberbia, por todo lo que ella considera que ha logrado con años y años de esfuerzo. La estudiante que al principio anhela esa vida, viajes, regalos, dinero, ropa, zapatos de diseñador, desfiles de moda, grandes personalidades del espectáculo, pues se da cuenta que el precio a pagar es muy alto. Ella deja de tener vida porque se vuelve un títere en manos de la editora. Pero un día ella se levanta y observa que su vida ya no es como era ella. Ella ha dejado todo por eso que ella consideraba que era lo mejor. Y ella elige de manera sabia apartarse de esa vida. Ella no quiere terminar como la editora, vacía. Y así Dios no quiere que ninguna de nosotras viva vidas vacías, ni de apariencia, ni en soledad, ni como apestadas. Dios quiere que vivamos plenas, en humildad, reconociendo que sus planes para nosotras siempre serán mejores, pero debemos elegir. Usted es la única que tiene el poder de elección de lo que quiere hacer con su vida. Y debe de ser de manera voluntaria, debe de elegir la humildad por encima de la soberbia. Hoy la invitación del Señor es a presentarnos delante de Él con humildad, primeramente reconociendo nuestra gran necesidad de Él, confesando que esta emoción descontrolada, como es la inseguridad y el miedo, nos llevó a convertirnos en personas que no somos. Nos llevó a vivir una vida de apariencias y actuando siempre detrás de una máscara. Y yo te quiero pedir que permitas que el Señor ministre tu vida esta noche. Ahí donde estás, si gustas ponerte de pie, vamos a hablar con el Señor. Vamos a permitir que su Santo Espíritu venga y saque a la luz eso que tenemos tan perfectamente dominado, pero que estorba para la relación con el Señor. Y yo quiero preguntarte ahí donde tú estás, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿El rechazo? ¿El abuso? ¿El abandono? ¿Que otra vez la gente se burle de ti? ¿La vergüenza? ¿La pobreza? ¿Cuál es tu mayor miedo, mi hermana? Yo sé que tú y Dios lo saben. Y Él espera que de manera voluntaria lo rindas a Él. Y que lo veas como lo que es una gran debilidad en tu persona. Es una gran debilidad que Dios ha permitido, porque quizás es la única manera de caminar en humildad. Ese gran temor, si tú no lo enfrentas, te va a dominar toda tu vida. Ese sacrificio glorioso del que hablábamos en la cruz, es el único que tiene el poder para sanar. Es el único que tiene el poder para quitar nuestros miedos y nuestros temores. Es el único que nos ha ofrecido una vida nueva, una vida sin máscaras, una vida sin dolor,
no sin sufrimiento, pero una vida sin dolor. Todo eso es posible por el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Padre, Padre bueno, esta noche, Señor, le bendecimos, porque no existe ninguna circunstancia en nuestras vidas que se escape de su conocimiento y de su cuidado para con nosotras, Señor. Usted nos conoce a cada una de las que hoy estamos aquí. Usted conoce cada uno de nuestros problemas emocionales. Usted conoce, Padre, nuestros pensamientos cuando estos se empecinan en querer tener siempre la razón. Usted conoce nuestros sentimientos, Señor, esos que nos hacen creer y vivir de una manera incorrecta, Señor. Padre justo, sabiendo que usted es todo suficiente y lo único que necesitamos esta noche, Señor, porque usted es todopoderoso y usted es la fuente inagotable de toda bendición. Creemos, Señor, creemos que ninguno de nuestros problemas que traemos hoy es tan grande que usted no lo pueda resolver, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que hemos pecado contra usted, mi Dios, que en vez de venir de refugiarnos a esta gloriosa cruz, Padre, hemos creído tener el poder de solucionarlo en nuestras manos. Y solo hemos entorpecido las cosas, Señor. Solo nos hemos alejado de usted, Padre, y no hemos sido aceptas delante de su presencia, Señor. Hoy queremos practicar la humildad, Señor, esa humildad de corazón, Padre, reconociendo nuestra gran necesidad de usted. Ayúdenos, Padre. Ayúdenos a menguar a nosotras cada día, Señor. Ayúdenos a voluntariamente despojarnos de lo que creemos nuestros derechos. Ayúdenos a pasar desapercibidas si fuera necesario, Señor. Ayúdenos, Señor, para que en nosotras sea formada esa gloriosa imagen de su Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdenos, Padre. Ayúdenos a aprender a vivir en humildad, a pesar de lo que la gente diga de nosotras, a pesar, Padre, de tantas burlas, de tanto rechazo, de tanto abandono, Señor, a pesar de todo ello, porque hoy le tenemos a usted, Padre. Le tenemos a usted, a su bendita palabra, a cada promesa, Señor, promesas tan maravillosas donde usted viene y nos dice: no temas, porque yo estaré contigo. Donde usted viene y nos dice que fue tanto su amor por cada una de nosotras que usted envió a su Hijo Jesucristo a tomar el lugar que nos correspondía, Señor. Ayúdenos, Padre, en esos tiempos de oscuridad, a afianzarnos en sus promesas, Señor, a entregarle toda herida, Señor, todo dolor que hemos guardado a lo largo de todo este tiempo en nuestro corazón. Usted es nuestro Dios fuerte y su fuerza es la que necesitamos en nuestras vidas para vencer a la soberbia y todos esos deseos carnales que batallan en contra de nuestra alma, bendito Dios. Ayúdenos, Señor, ayúdenos a considerarnos a los demás, Padre, como superiores a nosotros, Señor. Ayúdenos, Padre, a menguar cada día para que su imagen crezca en cada una de nosotras, Padre. Señor, necesitamos ser sanadas, necesitamos ser restauradas por su poder, Señor. Por eso aquí estamos, Señor, reconociendo que usted es lo único que nuestra alma necesita, bendito Dios. Gracias, Señor, por ser bueno. Gracias por tener cuidado de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que sucede a los hijos de Dios siempre es para bien. Así que independientemente, Señor, lo que cada una de nosotras haya pasado, usted lo convertirá en algo nuevo. Que sea para su gloria, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor? Yo te invito, mi hermana, puedes tomar tu lugar. Yo te invito a que no eches en saco roto las instrucciones que el Señor nos da. Yo sé que trabajar con nuestras emociones no es fácil, pero es necesario. Amén. Dios les bendiga, mis hermanas. Buenas noches.